Y el día de hoy nos habla Dios a través de su Hijo Jesús. En Mateo 16:24 dice: Luego Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno de ustedes quiere seguirme, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. En esta palabra, entonces, Dios nos dice que si queremos ser hijo de Él, tenemos que seguir a Jesús. ¿Cómo? Tomando nuestra cruz, como lo hizo Jesús. Esto significa aceptar su voluntad. Jesús conocía el plan de Dios, porque Jesús escuchaba a su Padre. Y obviamente si Jesús hubiera querido, Él se pudo haber salvado de esa crucifixión. Sin embargo, Jesús, ¿qué hizo? Aceptó la voluntad de su Padre, tomó su cruz y fue a cumplir. Dios pone en nuestro corazón su plan, su propósito, su voluntad con nosotros. Y para ser un hijo de Él, debemos imitar a Jesús, tener fe, confiar en el Padre y dar nuestros pasos según Él. Así, en nuestro reducido entendimiento, no nos parezca lógico lo que nos pide, que pensemos que podemos sufrir. Aún así, debemos tomar nuestra cruz porque Dios siempre sabe lo que hace. Jesús, después que tomó su cruz y fue crucificado, al tercer día resucitó, ascendió y se sentó en el trono a la derecha del Padre. El plan de Dios es bueno, agradable y perfecto para todos nosotros, sus hijos, aunque en nuestro, repito, escaso entendimiento no entendamos lo que Él nos pide y lo que debemos hacer. Entonces debemos hacer como Jesús y aprender a confiar en Él. Para tomar la cruz debemos dejar nuestra forma egoísta de vivir. Si Jesús hubiera pensado solo en Él, no hubiera tomado la cruz y hoy no fuéramos salvos, libres, perdonados y sanados por la gracia de Dios. Porque la palabra dice: por sus llagas fueron sanados. Dios quiere que tomemos la cruz simplemente porque Él quiere bendecir a muchas personas a través de nosotros, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro corazón mejorado y perfeccionado por la voluntad del Padre. Él nos quiere bendecir. Jesús obtuvo su premio y es seguro que para nosotros hay grandes promesas y recompensas también. Pero Dios mira primero nuestro corazón y Él nos prueba. Y si ve que es un corazón egoísta, no hay bendición. En Colosenses 2:6 dice: Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Entonces, el Padre nos dice que si realmente recibimos a Jesús como nuestro Señor, debemos seguir sus pasos. En el libro de Mateo hay alguno de esos pasos o características que tenía Jesús y que nos dejó como ejemplo a seguir. Encontramos 10. Entonces, en Mateo 3:15 dice: Pero Jesús le dijo: Así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Entonces, la primera característica que vemos en Jesús con esta palabra es cumplir con las exigencias de Dios. Jesús mostró humildad ante los mandatos del Padre y dejó que Juan lo bautizara. En Mateo 4:1 dice: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí
lo tentara el diablo. En esta palabra entonces nos muestra otra característica de Jesús, que es otro paso que debemos seguir si queremos ser hijos de Dios, y es preparación y aceptación. Jesús aceptó y permitió que el Espíritu lo llevara al desierto, porque Jesús sabía que todos debemos pasar las pruebas que nos coloca Dios, pero por eso se preparó, como más adelante muestra, con las Escrituras. Jesús fue entonces un estudioso de la palabra y un apasionado de la oración. Él no evitó el desierto, él no evitó la voluntad del Padre a través del Espíritu. Él se preparó para aceptar la voluntad del Señor. En Mateo 4:4 dice, Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, como tercera característica, nos muestra a Jesús que tenía el hábito de leer la palabra de Dios. En Mateo 4:7, Jesús le respondió, las Escrituras dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Esto significa entonces, como cuarto paso o como cuarta característica, respeto al Padre y obediencia. En Mateo 4:10 dice, vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Como quinto paso entonces, fidelidad, lo que da autoridad para hablarle a Satanás, adoración y ser siervo de Dios. En Mateo 4:17, a partir de entonces, Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Entonces, como sexto paso, compartir la palabra de Dios e invitar al prójimo a la conversión. En 4:19, Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Entonces, como séptimo paso, prepararse para ser maestros de otros. En Mateo 4:23, Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Entonces, como octava característica o como octavo paso para imitar a Jesús es ser trabajador. Con estas palabras muestra a Jesús que era trabajador, optimista y generoso. En Mateo 8, del 1 al 3, dice, al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra se desapareció. Entonces, como noveno paso, nos muestra que Jesús era un hombre sencillo. Bajó de la cima para ayudar a los más necesitados. Y en Mateo 8:4 dice, no se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Luego, lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio.
Y con esta palabra, como décimo paso o décima característica, entonces nos muestra que Jesús no era jactancioso. Él hizo muchísimos milagros y sin embargo no se atribuyó ninguno. Él siempre decía, tu fe te ha salvado. Entonces, aquí tenemos 10 pasos o 10 características para imitar a Jesús, para seguir a Jesús y ser hijos de Dios. Entonces, una pregunta que nos puede surgir es, bueno, ¿y cómo hago para recibir a Jesús como mi Señor? Yo lo quiero recibir. Entonces, en Romanos 19 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En otras palabras, lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón a Jesús, decirle que venga y tener fe. Tener fe en que Jesús es el vencedor, en que es el Rey de Reyes, que es el Señor de señores, que venció la muerte, que resucitó y que Él ya pagó el precio por nosotros, por nuestra sanación, por nuestra salvación, y que la sangre que Él derramó en la cruz fue precisamente para borrar todos nuestros pecados y llegar al Padre. ¿Y qué puede pasar si nosotros abrimos nuestro corazón y recibimos a Jesús? Una respuesta está en Filipenses 4:17. Dice, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Es decir, que aceptar a Jesús en nuestro corazón nos convierte automáticamente en hijos de Dios y vamos a sentir esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento humano. Bendiciones para todos.